La madrugada del 15 de octubre de 1917, un automóvil la llevó al campo de tiro del Château de Vincennes. Amaneció frío. Ella vestía un traje oscuro, guantes, un sombrero elegante, como si acudiera a una función de teatro. Le ofrecieron atarla al poste. Rechazó las cuerdas. Le ofrecieron una venda. La rechazó también. A las 6:15 de la mañana, 12 soldados franceses apuntaron sus fusiles contra aquella mujer. Ella no tembló. Rechazó la venda que le ofrecieron para cubrirle los ojos. Miró a los 12 fusileros. Sonrió. Y entonces, justo antes de que el oficial bajara el sable para dar la orden de fuego, hizo algo que ninguno de aquellos hombres olvidaría jamás. Les lanzó un beso. Un solo disparo de gracia atravesó su cabeza. Así murió Mata Hari. Tenía 41 años. Nadie reclamó su cuerpo. Nadie acudió a llorarla. El sable del oficial cae como una sentencia, y los 12 cañones responden al alba con un único relámpago. El estampido rompe la niebla, después solo humo de pólvora arrastrándose por el patio. Un casquillo gira en cámara lenta y besa la piedra. Entonces llega el disparo de gracia, seco, definitivo, casi íntimo. Cuando el eco muere, queda un silencio feroz. Una silueta inmóvil al fondo, un pétalo rojo flotando sobre el agua oscura. Tras el disparo final, nadie reclamó su cuerpo y fue entregado a la ciencia como un resto incómodo de la historia. Su cabeza, separada y embalsamada en formol, quedó expuesta durante años en el Museo de Anatomía de París, como un trofeo silencioso de la infamia. Pero en 1958 desapareció sin rastro. Jamás volvió a aparecer. Ni siquiera la muerte le concedió descanso. Dejó, en su lugar, un enigma macabro que aún respira en... ¿Quién fue realmente Mata Hari? Ante el espejo que la multiplica, surge una mujer hecha de máscaras, bailarina de Oriente, cortesana de salones parisinos, espía entre sombras de guerra. Cada reflejo promete verdad y cada verdad se desvanece al mirarla. Tal vez no existió una sola Mata Hari, sino varias vidas cosidas por el deseo, el miedo y la invención. Retrocedamos ahora al origen, cuando aún era una niña llamada Margareta. Margareta Gertruida Celle nació en 1876 en Leeuwarden, Países Bajos. Su infancia comenzó con promesas, pero terminó en ruinas. Su padre quebró. El negocio familiar se derrumbó. Sus padres se divorciaron. Su madre murió cuando ella apenas era una niña. Margareta fue enviada de casa en casa, de pariente en pariente. Nadie la quería. Nadie la protegió. Creció sola, invisible, bajo la lluvia fría del norte. Una niña rota, que un día se convertiría en la mujer más peligrosa de Europa. Su madre murió poco después. Su padre desapareció de su vida. Margareta creció sola, desplazada, buscando un lugar que no encontraba. A los 18 años respondió a un anuncio matrimonial en un periódico. El hombre que la esperaba al otro lado era Rudolf MacLeod, un oficial colonial holandés 20 años mayor que ella. Alcohólico, violento, celoso hasta la crueldad. Pero Margareta no tenía a dónde ir. Aceptó casarse con aquel desconocido. Se casaron y partieron hacia las Indias Orientales neerlandesas, a la isla de Java. El matrimonio fue un infierno desde el principio. MacLeod bebía, la golpeaba, la humillaba en público y en privado. Pero allí, en medio de aquel infierno doméstico, Margareta descubrió algo que cambiaría su destino para siempre: las danzas rituales javanesas. Aquellos movimientos hipnóticos, aquella sensualidad sagrada, la fascinaron. En aquellos templos encontró algo que nunca había tenido:
una identidad. Las danzas rituales javanesas transformaron a Margareta. Observaba durante horas a las bailarinas del templo. Imitaba sus gestos, absorbía cada movimiento. Pero Java también le arrebató algo que jamás pudo recuperar. Su hijo Norman John murió siendo un niño. Las circunstancias nunca quedaron del todo claras. Se habló de envenenamiento por un sirviente que buscaba venganza contra MacLeod. Otros apuntaron a la sífilis que el propio marido había contraído y transmitido a toda la familia. La muerte de su hijo la destruyó por dentro. Margareta perdió a su hijo, perdió su matrimonio y tras el divorcio perdió también la custodia de su hija Jeanne. No volvería a verla. Con las manos vacías, sin dinero, sin familia, sin país, decidió que la mujer que había sido debía morir para que otra pudiera nacer. Margareta Zell desapareció del mundo y en su lugar estaba a punto de nacer alguien completamente distinto. En 1905, París vio aparecer a una criatura que nadie había visto antes. Se hacía llamar Mata Hari, que en malayo significa ojo del día, ojo del amanecer. Decía ser una princesa sagrada nacida en un templo de la India. Todo era mentira y todo era perfecto. Los salones más exclusivos de la ciudad la reclamaban. Subía al escenario envuelta en velos y joyas, y los hombres más poderosos de Europa caían rendidos ante aquella mujer inventada. Subía al escenario envuelta en velos y, uno a uno, los dejaba caer hasta quedarse prácticamente desnuda. Usaba copas metálicas de bronce adheridas al pecho para ocultar sus senos, que consideraba demasiado pequeños. Aquello era algo que Europa jamás había presenciado. Había inventado, sin saberlo, una forma primitiva de striptease. Los salones más exclusivos de París, Berlín, Madrid y Viena la reclamaban. No era solo una bailarina, era un acontecimiento. Los hombres más poderosos del continente se disputaban su compañía. Generales, ministros, diplomáticos, banqueros. Ella los coleccionaba como otros coleccionan obras de arte. Les daba placer, confidencias, la ilusión de intimidad. A cambio, obtenía dinero, joyas, protección y algo mucho más peligroso, información. Pero nadie reparó en lo obvio. Una mujer que se acuesta con generales de ejércitos enfrentados acaba, inevitablemente, en la línea de fuego. Y la guerra estaba a punto de estallar. Estalló la Primera Guerra Mundial y Europa se desangró. En algún momento entre 1915 y 1916, los servicios secretos alemanes reclutaron a Mata Hari como agente H-21. ¿Qué les entregó exactamente? Eso sigue siendo un misterio. Poco después, el capitán Georges Ladoux, jefe del contraespionaje francés, le propuso trabajar también para Francia. Ella aceptó. Se convirtió sobre el papel en agente doble. ¿Pero trabajaba realmente para alguien? ¿O simplemente jugaba a un juego cuyas reglas no comprendía? En enero de 1917, los franceses interceptaron un mensaje cifrado del agregado militar alemán en Madrid. El mensaje mencionaba al agente H-21 y detallaba supuestas misiones de espionaje. Pero había algo extraño. El mensaje estaba cifrado con un código que los alemanes sabían que los franceses ya habían descifrado. ¿Fue un error o fue deliberado? Muchos historiadores creen hoy que los propios alemanes sacrificaron a Mata Hari. La delataron a propósito para desviar la atención de sus verdaderos agentes. Durante 8 meses, Mata Hari sobrevivió en una celda fría y húmeda de la prisión de Saint-Lazare, donde la noche parecía no terminar nunca. Escribió cartas desesperadas, una tras otra, y el silencio fue siempre la única respuesta. Los interrogatorios, brutales y humillantes, desgastaron su cuerpo y quebraron su esperanza. Aislada, vigilada y cada vez más sola,
Escuchaba el eco de sus propios pasos mientras esperaba, día tras día, la llegada irrevocable de la muerte. Cuando llegó la caída, todos desaparecieron. Generales, ministros, aristócratas, hombres que habían jurado devoción en salones dorados y alcobas de lujo. Ninguno se atrevió a testificar en su defensa. Ninguno quiso manchar su apellido por salvarla. El amor de su vida tampoco apareció. Su ausencia fue la última puñalada. Mata Hari murió sola, traicionada por quienes más prometieron protegerla. Ese fue su castigo final: amar a hombres poderosos, cobardes y sin honor. El 13 de febrero de 1917 fue arrestada en el Hotel Élysée Palace de París. Durante meses la sometieron a interrogatorios agotadores. Las pruebas eran endebles, el mensaje interceptado, declaraciones vagas, suposiciones. Nada demostró que hubiera transmitido información que costase vidas. Pero había algo que la condenó tanto como cualquier prueba: su forma de vivir. Una mujer libre, sexual, que cruzaba fronteras y se acostaba con el enemigo, era para aquella Francia en guerra algo monstruoso.